Buen día, mi nombre es Nasli González. Este es el video para el proyecto final de bases de datos. El proyecto final era realizar un análisis estadístico sobre una base de datos que uno eligiera. Yo ingresé a la página de datos abiertos del Gobierno Digital de Colombia. Elegí la base de datos SECOP 1 que contiene los contratos de varias entidades y en mi caso yo filtré los contratos de la Universidad Distrital. Una vez filtrada la base de datos, lo que hice fue exportarla en un punto CSV. Ya exportada, lo que me di cuenta fue que me tocaba arreglar el nombre de las columnas, de los datos, porque, por ejemplo, como vemos en esta, dice nivel entidad. Esa, esta columna tiene un espacio y en Python no deja tomar espacios. Entonces lo que yo hice fue poner guiones al piso entre cada palabra, así como se ve en esta. Año, guión al piso, firma, guión al piso del, guión al piso, contrato. Así hice con las columnas que eran de mi interés. Entonces, por ejemplo, está el estado del proceso con guiones al piso. Por acá el objeto a contratar. Bueno, tomé varias columnas que ya más adelante se las explicaré para poderlas tomar en Python. Bueno, ¿qué se hizo en Python entonces? Vamos a mirar paso a paso qué fue lo que se hizo. Entonces, inicialmente lo que hice fue cargar la base de datos y seleccionar las columnas que eran de mi interés. ¿Qué columnas fueron para mí de interés? Bueno, acá tenemos el año de firma del contrato, eh, la cuantía del contrato, que es como tal el valor del contrato. Luego noté que en la base de datos hay como tres formas en que la Universidad Distrital clasifica sus contratos, que es por el objeto a contratar, por el nombre del grupo y por el nombre de la familia. Entonces incluí esas tres columnas para poder analizarlas y el estado del contrato. Ya vamos a mirar qué hice con todas esas columnas. Listo. Entonces, como me di cuenta que la universidad tenía tres formas de clasificar sus contratos por el objeto a contratar, la familia y el nombre del grupo, entonces lo primero que hice fue mirar en dónde se estaba invirtiendo mayor cantidad de dinero o dónde había mayor número de contratos. Entonces lo que hice fue, en primer lugar, tomé los objetos a contratar, ¿sí? Entonces lo que hice fue armarlos por grupos según el objeto a contratar y contar cuántos contratos habían por cada uno de los objetos a contratar. Eso lo guardé en tabla 1 y le adicioné un ID. Vamos a mirar la tabla 1 y ya explico por qué. Bueno, bueno, y luego de eso se hizo una tabla, una gráfica de barras. Entonces, resulta que los objetos a contratar son, por ejemplo, alimentos, bebidas y no sé qué, artículos domésticos. O sea, los nombres son un poco largos, entonces yo lo que hice fue ponerle unos IDs para poderlo graficar y que en la gráfica no se vieran esos nombres tan largos porque pues no me iban a caber unos con otros. Entonces le puse un ID, entonces lo que hace acá en la gráfica es graficar el ID contra el número de contratos que hay por cada uno de esos objetos a contratar. Acá pues nos damos cuenta que el ID 39 en la tablita, que es el que está aquí la barra larga antes del 40, tiene 7.238 contratos. Ese hace parte de los servicios de gestión, servicios profesionales y servicios administrativos. Era, pues hay 7.238 contratos, es uno de los que más tiene contratos. Listo, entonces en ese era uno de los que me iba a centrar. Luego miré por el nombre del grupo. Entonces realicé lo mismo, los armé en grupos y conté el número de contratos que había por grupo. Luego les puse un ID, los guardé en la tabla 2 y los grafiqué. Entonces acá nos damos cuenta que el ID 5 en la gráfica es el que tiene mayor número de contratos. Vamos a la tabla, miramos el ID número 5.
el nombre del grupo es de servicios y tiene 8.263 contratos. Por lo tanto, vamos a centrar nuestra atención en este otro, en este nombre del grupo que son los servicios. Y realicé el mismo proceso con las familias, los nombres de las familias. También lo armé en grupos, conté los contratos que habían por el nombre de las familias, los guardé en la tabla 3, les puse un ID y los grafiqué. Entonces, acá nos damos cuenta que el ID 106, que es la barra más larga de acá, tiene 6.922 contratos que corresponde a servicios de asesoría de gestión. Entonces, como esos son los que tienen mayor número de contratos, nos vamos a centrar en esos campos que son donde pues la universidad hace el mayor número de contratos y seguramente donde realiza la mayor inversión de su presupuesto. Entonces, lo siguiente que hice fue filtrar justamente por esos nombres de familia o objeto a contratar que tenían mayor número de contratos. Entonces acá vamos a guardar en Data Filter 1, que es un nuevo data frame, que me dice que filtre por el nombre de la familia el que se llame servicio de asesoría de gestión y que filtre por objeto a contratar el que sea servicio de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos. Entonces inicialmente realicé eso, vamos a hacer acá, y en Data Filter 2 me di cuenta que en el estado del proceso habían tres tipos de contratos: los celebrados, los convocados y los liquidados. Resulta que los convocados tienen una cantidad de contrato de 0 y pues fecha de firma de contrato no existe. ¿Por qué? Porque son contratos que se convocaron y que en su momento no se, o sea, se hizo la convocatoria pero no se firmó todavía. Sin embargo, ahí se guarda el registro. Por lo tanto, los contratos que me sirven para el análisis son los celebrados o los liquidados. Entonces lo que realicé fue eliminar todas las filas que tuvieran el estado del proceso en convocado. Entonces lo hice con esta línea utilizando la función drop. Digo que en la columna del estado del proceso, los que sean igual a convocado me los elimine y lo guardo en Data Filter 3. Listo. Entonces acá ya solo vamos a tener contratos celebrados y liquidados. Listo. Entonces lo siguiente que yo hice fue mirar cómo era la evolución a través de los años, es decir, si el número de contratos celebrados y liquidados había ido en aumento o en algún momento había disminuido o qué había pasado. Entonces lo mismo, realicé grupos por año y conté el número de contratos por año y lo grafiqué. Entonces acá me doy cuenta que del 2014 al 2016 pues hay muy pocos contratos o muy poca información. En el 2017 hay, acá lo imprimí arribita, hay 4.115 contratos y para el 2018 disminuyó prácticamente, hay el 65% de los contratos del 2017 a 2.674. Entonces, lo primero me causó mucha intriga que para el 2014 y 2016 solo hayan 1 y 3 contratos respectivamente. Entonces lo que hice fue venirme a la base de datos, filtré por pues como tenía tal cual la base de datos en Python, es decir, quité los contratos convocados, acá en objeto a contratar, pues filtré el de servicios de gestión, servicios profesionales que tenía, en familia también filtré el de servicios de gestión y miré acá que el año de carga de la información, este de acá es el año de carga en SECOP, fue en el 2017 y 2018, lo cual me indica que pues precisamente por esa razón puede que exista muy poca información o la información esté incompleta de los años anteriores. Por lo tanto, me iba a basar ya en el año 2017 y 2018, que fue a partir del momento del cual se cargó la información. Listo.
lo mismo realicé para, bueno, ya sé que hay ese número de contratos por año. Entonces dije la cuantía, o sea, el valor de los contratos debe ser equivalente al número de contratos. Entonces lo que hice fue lo mismo, un grupo eh, donde me fuera sumando las cuantías del contrato en cada año. Efectivamente la gráfica me dio pues similar a la anterior. Acá lo que me dice es que en el año 2017 se gastaron 88.127 millones y en el 2018 van 57.061 millones, que pues es equivalente con el número de contratos realizados por año.